esas materias como seguridad nacional y recientemente aspirante, ya no aspirante, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, César Gutiérrez Priego. Estimado César, gracias por estar con nosotros y atendernos de llamada. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Manuel, un placer como siempre estar contigo. Saludos a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias. Salvador Cienfuegos apareció a tan solo unos metros de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Pasó media hora tomándose fotos con elementos militares y demás, y los detractores de la presidenta Sheinbaum no tardaron en pegar el grito al cielo, que qué tenía que hacer Salvador Cienfuegos, que Claudia Sheinbaum lo invitó personalmente, que es una respuesta al gobierno de los Estados Unidos a manera de provocación. ¿Qué sucede respecto a ello, César? Bueno, en primer lugar, pues me parece que es completamente falso que la presidenta lo haya invitado personalmente. Hay que recordar algo. Las leyes y reglamentos militares son muy claras y el ceremonial militar también incluso es muy claro. Estaban invitados a este evento como tal, que es la celebración donde se conmemora la Marcha de la Lealtad, que recordando a la gente es cuando los cadetes del Heroico Colegio Militar acompañan, ¿no?, en este recorrido por Paseo de la Reforma a quien era el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Francisco I. Madero, para demostrarle la lealtad que tenían, en este caso, los miembros del ejército, la cuna, ¿no?, de formadora de oficiales, que son los cadetes del Colegio Militar, a quien era el presidente de México. Esto, todos sabemos, posteriormente fue traicionado por Victoriano Huerta y que toma el control del poder en el país y que continúa con la lucha revolucionaria. Esto fue nada más como dato anecdótico, mi querido Manuel. Hay una cuestión aquí que la gente, me parece que yo lo he explicado en varias ocasiones, pero me gustaría que quede completamente claro. Existe un decreto presidencial que emitió Luis Echeverría y que se publicó el 30 de enero de 1976. Este decreto presidencial que publica el Diario Oficial de la Federación y que emite Luis Echeverría Álvarez, señala de forma clara y precisa que todos los secretarios de la Defensa Nacional no pasarán a la honrosa situación de retiro porque se utilizará su experiencia para que se conviertan en asesores de quien llegue como secretario de la Defensa Nacional. Y esto en automático los convierte a ellos en generales de división en el activo como asesores del secretario de la Defensa Nacional y que pertenecen a la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué lo explico? Y lo digo claramente porque lo expliqué también en su momento con lo que pasó con el general Salvador Cienfuegos y el 200 aniversario del Heroico Colegio Militar, ¿no? Recordando cómo se dio esta situación y el por qué, contrario a lo que en algún momento, no sé si recuerdas, que Anabel Hernández publicó que incluso el general Salvador Cienfuegos formaba parte de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio del presidente López Obrador. Pues porque la ley es muy clara, existe un decreto presidencial y mientras siga vigente ese decreto presidencial, todos los secretarios de la Defensa Nacional son asesores del actual secretario de la Defensa Nacional, quien se encuentra en funciones, y nada más por ese simple hecho forman parte de la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué te lo comento? Pues porque yo veo un personaje, Cervantes Aguirre, de quien yo ya he comentado en muchas ocasiones, y que incluso fue secretario de la Defensa Nacional con Ernesto Zedillo Ponce de León, y que en su momento fue incluso investigado por la Guerra Sucia de los años 70, señalado de desaparición forzada en contra de varios indígenas y maestros rurales. Y aún así entiendo lo que establecen las leyes y reglamentos militares, ¿no? Esa es la justificación de por qué estuvo ahí. No es porque la presidenta lo haya invitado, no es porque la presidenta quisiera que estuviera ahí, no es porque hubiera un mensaje, y incluso de forma oficial, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene que enviarle una invitación para el evento, y si el general, en dado caso, no hubiera asistido, lo hubieran tomado como una grosería por no ir a un acto protocolario de este estilo. Te explico cuál es la realidad de lo que sucede. El matiz que le quiera dar cada uno de los personajes políticos en este país es completamente distinto, pero la realidad es esa, que revisen las leyes y reglamentos militares y que revisen el ceremonial militar. Eso ya lo habíamos explicado en algunas otras entrevistas, pero para que quede claro nuevamente. O sea que son ambas partes, entonces, por protocolo te invito, pero igual si no asistes, te vamos a terminar viendo feo.
No es que lo vean feo, lo que pasa es que si no hay una causa justificada como para que no se presente, nuevamente voy a lo mismo, fíjate, ya ahora que ha estado tanto el tema de la situación de mi señor padre y tendré oportunidad de mostrar, pues obviamente, documentos que nunca han sido publicados y que podrá demostrar lo que yo he dicho siempre, ¿no? Con la verdad, porque tengo los pelos de la burra en la mano. Pues que veamos a un personaje como Enrique Cervantes Aguirre, que debe tener cerca de 92 o 93 años y que en todos los eventos que lo invitan va, cuando yo en su momento pues, solicité más de en 11 ocasiones que compareciera ante los diversos tribunales y juzgados federales y militares y nunca lo presentaron porque decían que tenía un estado grave de salud. Ya viste cómo sí son importantes estos eventos, a estos eventos sí se presenta y ahí está él, incluso ahora sí ya llegó con una gorra con 3 estrellas y no con 4. Recordemos que el secretario de la Defensa Nacional es un general de división que como está cumpliendo una función político-administrativa, se le da una 4ª estrella mientras esté en el activo como secretario de la Defensa Nacional para distinguirlo de los demás generales de división. Y ahora sí ya lo vimos con 3 estrellas. Eso también te muestra un mensaje claro, que no hay una relación cercana con el actual presidente de México ni con el actual secretario de la Defensa. Son pequeños mensajes que a lo mejor la gente afuera del gremio militar no lee o no ve, pero que yo sí los entiendo y pues se los puedo explicar. Correcto. César Gutiérrez Priego, el día de ayer la Marcha de la Lealtad, el día de hoy el aniversario de las Fuerzas Armadas. La no, verdad, de la Fuerza Aérea. Correcto, de una disculpa, de la Fuerza Aérea, correcto. Correcto. El día de hoy en Tulum, en el bellísimo estado de Quintana Roo, se hizo este festejo de aniversario y la foto, bueno, la foto está como para colgarla y tenerla ahí guardada como una de las mejores del año. La presidenta Claudia Sheinbaum al lado del general Ricardo Trevilla, del almirante Pedro Morales, Raimundo Morales, viendo pues parte de las maniobras del equipo de las Fuerzas Aéreas Mexicanas. Y el día de ayer, como te decía, la primera mujer en más de 200 años de república, en más de 100 que ocurrió la Marcha de la Lealtad con mi paisano José Pino Suárez, refrendando el apoyo al presidente Madero. Es importante, a ver, el tema de la Marcha de la Lealtad, porque es año con año la confirmación de que las Fuerzas Armadas cierran filas con el presidente de México y en este caso la presidenta de la República para que no se repita un Victoriano Huerta en la historia de nuestro país, César. Es completamente correcto, mi querido Manuel. Esa es la muestra más clara de lealtad y de solidaridad del ejército mexicano a quien es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. En este caso, por primera vez en la historia, en un hecho histórico, a la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Recordarás tú que a principios del sexenio, por primera vez, yo no había tenido conocimiento, se hizo público la salutación que hacen las Fuerzas Armadas a la presidenta de México ya en su calidad de comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Bueno, pues la Marcha de la Lealtad lo que demuestra es el cariño irrestricto que tienen y el respeto por parte de las Fuerzas Armadas a la presidenta de México en su calidad de comandante suprema de las Fuerzas Armadas, entendiéndolo y para que vean que la lealtad está ahí, porque si algo ha quedado muy claro en nuestro país y en nuestro ejército en específico, es que después de lo que sucedió en la revolución, quedaron claros que ellos nunca iban a cuestionar la democracia de un país y que ellos iban a estar bajo las órdenes del mandato constitucional, que es quien sea el presidente, en este caso la presidenta de México, será el comandante y ahora tenemos a la primera comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Para pronto todo aquel que esté esperanzado en ver una fractura, porque no sé si has visto estos tweets de yo demando al ejército que sea patriota, obviamente mensajes de la oposición, esperanzados, te digo, una traición de algún subalterno por parte de las Fuerzas Armadas. Digo, para ser claro y con lo que hemos visto estos 4, ya próximamente 5 meses, recóndito, por no decir imposible, se ve dentro del escenario de posibilidades, César.
Pero no solo eso, Manuel, hay que recordar y hay que reconocer algo. Vivimos en una democracia. En todo país democrático, los elementos militares, los elementos navales, no pueden opinar políticamente porque ellos están de acuerdo a lo que establece la Constitución. Y la Constitución es muy clara. Quien se encuentre en funciones, y en este caso es la presidenta de México, quien mediante el sistema político que nosotros tenemos, que es la democracia, fue electa por el pueblo y para el pueblo. Entonces, cuando nosotros escuchamos este tipo de comentarios, por supuesto, le están hablando a cierto grupo radical única y exclusivamente, así como existen radicales en política, así como existen grupos que no están de acuerdo con el actual gobierno ni con la Cuarta Transformación, pues por supuesto que hay militares en el retiro que no están de acuerdo, por supuesto, con las políticas que se están llevando a cabo. ¿Por qué? Pues porque han sido relegados. Ellos estaban acostumbrados a que los generales retirados tenían derecho a nombrar, por ejemplo, a quién iba a ser el director de seguridad de Pemex o a quién iba a ser el director de seguridad de la CFE o a nombrar secretarios de seguridad pública en diferentes estados. Cuando les dicen, señores, se acabó, ¿no? Obviamente no están de acuerdo y tratan por medio de estos grupos políticos de hacer comentarios que se podrían malinterpretar, pero recordando que este gremio, ¿no?, de militares retirados que merecen todo mi respeto y que han pasado a la honrosa situación de retiro, pues la realidad es que ya no tienen ni ejercen ningún mando hacia el personal militar, y que a lo mejor pues muchos los podrán escuchar y considerar por respeto, pero de ahí a que ellos pudiesen realizar un acto de este estilo no se va a dar. ¿Por qué? Porque es algo que le ha quedado muy claro al ejército en México y a la Marina. Si tú analizas, México es el único país de toda América Latina que nunca hemos tenido la problemática de que pudiese existir un golpe de Estado. Nunca se ha dado en la historia moderna de este país después de la revolución una situación de este estilo. Con todo y que recordemos que antes nosotros tuvimos presidentes después de la revolución que eran generales, y que estos generales, cuando llega Miguel Alemán, se acaba el poder militar y se les dice, ustedes única y exclusivamente se encargarán de lo que son las instituciones militares. Y para que no hubiera ese pleito que había, ¿no? Recordemos que al principio nosotros teníamos una Secretaría de Guerra y Marina. Se divide la Secretaría de la Defensa Nacional, que era la Secretaría de Guerra y Marina, para convertirse en una Secretaría de la Defensa Nacional y en una Secretaría de Marina. ¿Eso para qué se hizo también? Incluso para que los generales no tuvieran tanto poder. Y los almirantes, obviamente, empezaron a hacer toda su carrera por medio de la Armada de México y los generales, obviamente, por parte del Ejército Mexicano. Recordando que ahora la Secretaría de la Defensa Nacional no es el ejército, como muchas veces la gente confunde. Hay una comandancia general del Ejército Mexicano, así como siempre ha existido una comandancia general de la Fuerza Aérea Mexicana, y ahora también tenemos una comandancia general de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque se reestructuró la Secretaría de la Defensa Nacional para cumplir funciones político-administrativas que no tengan que ver con la operación del mando de tropas del Ejército Mexicano, ni de la Fuerza Aérea, ni de la Guardia Nacional. Correcto. Para ir cerrando, estimado César, te preguntaría sobre un intercambio que tuvo hoy la presidenta de la República, bastante interesante, con la reportera de Proceso, Dalila Escobar, que ya sabes que Proceso pues siempre busca aprovechar el tema de Cienfuegos y del uso militar cada vez que se puede. Si te parece, vamos a ver brevemente este intercambio y vamos con tu opinión. Gobierno. Vaya, ¿hay diferencia en la estrategia que tenía el expresidente Andrés Manuel López Obrador con la que se tiene actualmente, o evolucionó, o cómo lo define? Nosotros tenemos una estrategia que consta de 4 ejes. ¿Y es distinta? ¿Tú quieres sacarme una declaración que no te voy a dar? No, es simplemente la pregunta si es distinta a la estrategia que usted tiene. Nos toca momentos distintos, momentos distintos. A él le tocó gobernar de 2018 a 2024. A mí me toca, si así lo decide el pueblo de México, del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre del 2030. Entonces, es atención a las causas y cero impunidad en una estrategia de 4 ejes. Ok, bueno. Presidenta, sí, lo que pasa es que también no entendemos por qué no decirlo pues con claridad, no es como ninguna intención negativa la que se busque encontrar en una declaración, es básicamente lo que queremos saber es directamente a los jóvenes, educación, cultura,
deporte, empleo, derechos, no guerras como las de Calderón. Atendemos las causas, brindamos los derechos al pueblo de México que le fueron arrebatados durante todo el periodo neoliberal y hacemos nuestro trabajo con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, la coordinación con los estados, la Fiscalía General de la República, y esperamos que el Poder Judicial también haga su trabajo, que no libere delincuentes. Ahora, con el proceso que está siguiendo Zambada en Estados Unidos, sabemos que hay como varias... ¿Por qué no todas esas preguntas se las haces mañana al Gabinete de Seguridad? Si me permite, podríamos hacerlas, pero bueno, preguntarle entonces en el tema... Porque mañana viene el fiscal. Si me permite, entonces, yo se las hago. Si te parece, estas preguntas, porque ellos las conocen mejor, y tienen toda la información, el fiscal, como ustedes saben, lleva este caso, él puede contestar con todo detalle. Mi presidenta, preguntarle entonces, también íbamos enfocados a lo que tiene que ver con algunas de las declaraciones que han dado personas, bueno, que han sido narcotraficantes, pero que también han cooperado con el gobierno de Estados Unidos en torno a lo que ha sucedido, por ejemplo, en los casos de funcionarios en México ligados a ver, vuelve a poner el tuit de la Casa Blanca. Sí, precisamente justo, bueno, también sobre eso quería comentarle, así como Genaro García Luna surgió precisamente de una declaración en un juicio en el caso del Chapo y en algunos otros que hubo testigos o colaboradores que lo señalaron a él, también señalaron al general Salvador Cienfuegos. Preguntarle en este sentido, sabemos que Cienfuegos, bueno, pues fue regresado a México, pero por una intervención del gobierno mexicano en el que se hablaba de temas que tienen que ver con la relación bilateral, en este caso México-Estados Unidos, pero no propiamente porque se le haya llevado un juicio en el que se comprobara o no que fue él precisamente parte de lo que tiene que ver con la colusión con el crimen. Lo veíamos también en este evento de la Marcha de la Lealtad. Quisiera preguntarle, presidenta, si en efecto en este contexto en el que se enmarcó la situación del general Salvador Cienfuegos, pues pudiera ser correcto que siguiéramos viendo a un personaje así en eventos. Sobre todo la pregunta es... A ver, porque... vamos con calma. Te conmino a que, siendo reportera, hagas una investigación y nos la vienes a presentar aquí a la mañanera de por qué se liberó al general Cienfuegos. Le comentaba el recuento. No, vamos a hacer, te conmino a que hagas esa investigación. Sí, le comentaba. Aquí se presentó en la mañanera, la Fiscalía de Estados Unidos en aquella época, todavía era el primer periodo del presidente Trump, no tuvo elementos, pedido por la Fiscalía General de la República. Entonces te conmino, y aquí que venga el fiscal, que es el que tiene toda la información porque estuvo también, a que hagas la investigación completa de cuál es la razón por la cual se liberó al general Cienfuegos. ¿Tú crees, pregunto, que si el gobierno de los Estados Unidos hubiera tenido realmente algo en contra del general Cienfuegos, lo hubiera liberado? Precisamente se lo comento porque... Bueno, pues así estuvo el día de hoy. Digo, también se saborea la sangre desde los medios de comunicación en la búsqueda de una declaración, pero desde tu punto de vista, ¿cómo lo ha llevado la presidenta Claudia Sheinbaum? Mira, me parece que la presidenta fue muy clara, ¿no? ¿En qué sentido? La reportera de Proceso lo que estaba buscando a lo mejor era una respuesta polémica, ¿no? A las preguntas que ella estaba realizando, y me parece que la presidenta no se enganchó, ¿no? Me parece que si algo ha demostrado a la presidenta es que le gusta ser muy clara, y que si ella no tiene información, lo dice claramente: no tengo esa información, pero mañana que va a venir el Gabinete de Seguridad lo puedes preguntar directamente. En su momento creo que hablamos mucho de lo que sucedió con la situación del general Cienfuegos, ¿no? Yo no sé qué hubiera pasado si él es juzgado en los Estados Unidos y el tipo de pruebas que haya podido tener el gobierno de los Estados Unidos. Pero recordamos que sí enviaron a México la información que ellos tenían, y que esta información venía de pues los mensajes que capturan por medio de inteligencia militar respecto a un supuesto BlackBerry que tiene el general Cienfuegos, en donde supuestamente había mensajes entre un grupo criminal, la verdad es que pequeño en comparación, que estamos hablando del estado de Nayarit, ¿no? Y supuestamente el general Cienfuegos. Y recordemos que supuestamente quien iba a ser un testigo protegido en los Estados Unidos era Edgar Beitia,
conocido como el Diablo, quien fue fiscal general de justicia del estado de Nayarit y quien se encuentra preso en los Estados Unidos. Él ya se declaró abiertamente culpable por delitos de fomento al narcotráfico y por apoyo a grupos criminales para el fomento al narcotráfico y participación. Hay que recordar que lo que mandaron a México, incluso a mí me hacen una entrevista que fue muy polémica y que me dicen, César, ¿qué va a pasar cuando el General Cienfuegos llegue a México? Les digo, en primer lugar, hay una parte que no habían entendido y es nuevamente, les explico, este decreto presidencial que es desde el 30 de enero de 1976, en donde el General Cienfuegos, nos guste o no, forma parte, si me explico, de la estructura de la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional como general en activo, asesor del secretario de la Defensa Nacional. Eso en primer lugar. En segundo lugar, les explico, de acuerdo a la información, pero acuérdate que la hicieron pública, de acuerdo a la información que mandó el gobierno de los Estados Unidos a México, al General Cienfuegos lo van a recibir, le van a decir, señor general, hay una carpeta de investigación en su contra, le van a decir, retírese a su domicilio y nosotros le informaremos cómo va el proceso. Y me dijeron, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso posible? Y la gente lo puede ver. ¿Por qué? Pues porque está en diferentes portales y en diferentes entrevistas y en diferentes lugares. Y lo digo porque con lo que mandaron de Estados Unidos a México, que dentro de estos mensajes señalaban que supuestamente una persona allegada al líder criminal de este grupo allá en Nayarit decía que tenían un contacto con el cual podían llegar, o sea, iban a hablar directamente, con el General Cienfuegos. Y que supuestamente el General Cienfuegos se iba a citar con ellos. Y que dentro de estas investigaciones le decían, oye, pero ¿cómo es el general? Y le dice, es chaparrito, bajito, chapeadito y de ojos claros. Bien, me parece que nada más de entrada con esa descripción, quienes conocen al general Salvador Cienfuegos, pues es más alto que yo mido 1,84 m, el general Cienfuegos yo creo que debe medir más de 1,90 m, es moreno, si me explico, tiene los ojos café oscuro, con la cara, se ve que ha de haber tenido algún tipo de no sé si varicela o algo cuando era más joven, y la verdad es que se ve la piel pues, muy, muy oscura. Pues, desde ahí no tenía nada que ver. Pero en estos mismos mensajes que mandan, que fueron por medio de este BlackBerry y que de alguna forma son como las capturas que se le dan al BlackBerry de este delincuente que fue detenido y de Edgar Beitia y de todas estas personas, lo que dicen es, pero pues ¿cómo? O sea, pero entonces sí te reuniste con él o no te reuniste con él, ni siquiera tienen la certeza, pero ahí sí mencionan que supuestamente ellos sí tenían contacto con otros políticos, ¿cómo? Y mencionan directamente, ¿no? A Osorio Chong, a quien supuestamente le estaban dando recursos, incluso mencionan a Erubiel Ávila, cuando era gobernador del Estado de México, donde los había buscado porque quería hablar con ellos para que lo ayudaran como jefes de plaza, para poder acabar con la inseguridad que estaba dando en el Estado de México. Por ponerte un ejemplo, mi querido Manuel, yo lo he dicho muchas veces, al general Cienfuegos hay muchas cosas que criticarle. De entrada, él emitió un acuerdo de la Secretaría de la Defensa Nacional en donde no se le reconocían a los militares que pasaban a la situación de retiro, el que pudieran obtener el grado superior inmediato, más que en cuestiones económicas y no para poder portar las insignias en el uniforme. Y eso pues causó mucha molestia al grado de que hubo mucho amparo. Yo fui de los que presentó amparos que me concedieron suspensiones, pero en un momento que hubo una controversia constitucional que incluso el ministro amigo del general Cienfuegos, Eduardo Medina Mora, resolvió a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y lo he comentado en varias ocasiones, ¿no? El general Cienfuegos contrató a Comex, ¿no? Que es de una ex candidata del PAN, a la presidencia de la República, y cada 4 o 5 meses pintaban instalaciones militares cuando pues en la FABE Sedena, que es la fábrica de insumos del Ejército Mexicano, existen fábrica de pinturas, ¿no? O sea, hay muchas cosas que le podríamos acusar al general Cienfuegos, pero por lo menos lo que mandaron de Estados Unidos, pues en México recordemos que incluso yo lo hice público, dije, verás que a los años, les dije, verás que en unos meses lo vamos a ver totalmente exonerado y a los años incluso lo vamos a ver condecorado. Y me dijeron, ¿cómo es posible eso? Digo, por las leyes y reglamentos militares, porque mientras él siga
vivo, seguirá en el activo y dentro del escalafón de la Secretaría de la Defensa Nacional, él tendrá que ver en muchas de estos eventos de tipo militar. Le dije, tan es así que él también fue director del heroico Colegio Militar. Y obviamente al tiempo sucedió esto. Entonces me parece, y como yo te lo decía, yo no me voy a poner a defender al general Cienfuegos, él sabrá qué hubiera pasado si lo hubieran juzgado en los Estados Unidos, pero con lo que mandaron a México, con todo respeto, Manuel, no alcanzaba ni para una amonestación pública. Esa es la realidad, nos gusta o no nos gusta. Querido César, a reserva de que quieras agregar algo, yo te agradezco muchísimo estos minutos para la audiencia de Reporteros MX y al mismo tiempo te pediría que nos compartas tus redes sociales para estar al pendiente de lo que escribes y de lo que hablas a través de ellas. Claro que sí, Manuel. Mira, mi cuenta de X anteriormente Twitter es @CésarGutiPri, esa cuenta yo la manejo personalmente. Todos los martes escribo una columna de opinión para La Silla Rota. Los jueves hago una videocolumna para el blog de Información Militar y Seguridad Nacional, que por cierto quiero mandar un abrazo solidario y lamento mucho el fallecimiento del periodista Jorge Medellín, quien era colaborador de ese espacio y quien era especialista, periodista especialista con más de 30 años de experiencia en temas de Fuerzas Armadas, ¿no? Y la verdad es que pues, me enteré hace poco. Me hubiera encantado poderme despedir de él, pero bueno. Y obviamente pues en los espacios libres como el tuyo, mi querido Manuel, he estado subiendo algunos comentarios a mis redes sociales. En TikTok estoy como igual César Gutipri, o en mi página de YouTube, en donde he estado también subiendo algunos comentarios, que es César Gutiérrez Priego. Y siempre con el placer de poder platicar contigo, Manuel, y sobre todo con la audiencia, que les agradezco sobremanera las muestras de cariño y de solidaridad que han tenido conmigo. Se los juro que se los agradezco. No hay forma de poder pagar ese cariño y la reciprocidad y el reconocimiento que hace la gente. La verdad, muy agradecido y muy conmovido, mi querido Manuel. Muchas gracias, estimado César, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abogado penalista, experto en seguridad militar y muchas otras cosas más. Gracias, César. Estamos en contacto. Buenas tardes, mi querido Manuel. Hasta luego.